Ok, señoras y señores, bueno, bienvenidos a la iglesia. Estamos haciendo el estudio hoy del reino venidero, un estudio de la escatología. En la teología se le conoce como la escatología, que son los eventos del porvenir. Dentro de este estudio nos estamos dando cuenta del problema, como nuestro Señor Jesucristo lo declara en su parábola, de la levadura que leuda toda la masa. Estamos viendo un proceso incremental de la incurrencia de la levadura dentro de la cristiandad, que está echando abajo pues el asunto no tan evangelio del evangelismo, el crecimiento espiritual. La iglesia se ha separado mucho del crecimiento espiritual debido a estos programas que se proponen, las diferentes teologías que se han lanzado mucho tiempo, mucha fuerza, son cosas emocionales que están ocurriendo dentro de la iglesia y claro está, la iglesia se está separando de la enseñanza normativa pues de la edad de la iglesia, que es la que nos corresponde a nosotros para saber pues lo que piensa la cabeza, porque nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, tenemos que saber lo que la cabeza quiere que nosotros hagamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el problema y lo estamos estudiando pues con lujo de detalle, porque es importante que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo. Recuérdense que nosotros somos no solamente sacerdotes del Dios Altísimo, sino que además somos embajadores del Señor Jesucristo. Y tenemos que saber lo que ocurre no solamente aquí en la faz de la tierra con los gobiernos que se están proponiendo a través del sistema cósmico de Satanás, sino internamente qué está ocurriendo dentro de la iglesia para no ser tilmados o para no irnos a lugares donde no nos corresponde porque no hay alimento, no podemos comer comida espiritual en estos lugares, solamente se dirigen a la parte emocional y de esa forma pues la persona queda raquítica espiritualmente, aunque sean creyentes, son creyentes sin crecimiento espiritual y muy emocionales. Entonces en eso nos estamos enfocando y ahí nos estamos dirigiendo pues en nuestro estudio. Antes de iniciar el estudio, claro está, nos corresponde como creyentes en el Señor Jesucristo y como familia real estar en comunión con el Señor. Y la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9 es necesaria para que nosotros estemos en ese estado espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, para tomar pues el tiempo para hacer uso de 1 Juan 1:9, si es necesario. Yo no sé pues la condición espiritual de cada uno de ustedes, pero hay personas que quizás necesitan pues hacer uso de 1 Juan 1:9 y después de esto le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre se lo pedimos. Amén. Bien, el incremento es el número 151, como lo pueden ver en la pantalla, y estamos viendo pues aquí en la faz de la tierra con los sistemas que ha implementado Satanás, pero estamos viendo que Satanás también utiliza la religión para meterse dentro de la iglesia como levadura. Entonces el proceso que estamos viendo es el que crea el sistema ecuménico mundial, que son dos partes, pues está el gobierno que ustedes ven en la pantalla promulgado por las Naciones Unidas. En este momento ya sabemos que de eso se trata. Y segundo, pues que el sistema ecuménico mundial es el que está siendo promovido por medio de estos diferentes avances teológicos dentro de la cristiandad. Y dentro de estos hemos notado que la hermenéutica complementaria es la base fundamental para que ellos puedan tergiversar la escritura. Tienen que tener una base, así como lo hacen en el estudio de la geología y de la geografía y de los estudios que hemos visto pues de lo que es la ciencia histórica. Ellos tienen que tener algo de que aferrarse para promover un punto de vista que es falso, pero tienen pues como universidades se requiere que existan las citas de las informática, de la información que has adquirido y mientras la tenga todo está bien. Entonces lo mismo ocurre pues en la cristiandad. Tiene que formularse una hermenéutica complementaria a la cual se peguen muchas personas y esto se ha desarrollado no es un asunto de 20 años ni mucho menos, esto lleva 1000 años, más de 1000 años, pues en el transcurso de la iglesia los conocimientos y van desarrollando sistemas pues que conllevan a este tipo de vista y está en unísono con lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la levadura que leuda toda la masa. Es un proyecto que va de célula en célula, básicamente, va entrando, va bifurcándose por todos lados hasta que llega a tener control de todo. Entonces, la hermenéutica complementaria
deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Okay. Entonces ahí vemos la plataforma de lanzamiento pues, que tienen todas estas personas, y la teología del reino ahora es una de las más grandes. De ahí sale todo el movimiento ecuménico, ahí sale el movimiento de los carismáticos, ahí sale una serie de movimientos que están dentro de la iglesia que lo que hacen pues es alejar a las ovejas del alimento espiritual necesario para fortalecerse. Entonces ya hemos visto que la iglesia requiere y necesita tener el fundamento que propuso nuestro Señor Jesucristo para que creciera. La iglesia existe para glorificar a Dios, la iglesia existe para edificar a sus miembros y la iglesia existe con el propósito de lograr el evangelismo mundial y para colmar la gran comisión. O sea que para eso estamos nosotros en la iglesia, para hablarle a nuestros hermanos y decirles que hay un lugar donde ellos no solamente pueden conocer a Dios, sino que pueden crecer espiritualmente. Y ese es el punto importante, porque Dios usa personas preparadas, como comprenderán, y la preparación viene por medio de la abolición propia del individuo. Yo quiero, yo no quiero. Si quieres conocer a Dios, pues vienes a la iglesia. Dios te va a dirigir al lugar donde tú puedas recibir la información espiritual. Porque resulta que aquí el cristiano va al trono de la gracia pidiendo la información y el pastor hace lo mismo. El pastor quiere tener la congregación para enseñarle. Y los dones espirituales lo une el Señor. Solamente Él lo puede hacer. O sea que, y esto a nosotros pues nos deja saber el por qué estamos aquí. Nos deja saber por qué estamos en el área geográfica en la cual nosotros nos encontramos. Muy interesante, pero Él es el que ha puesto estas cosas en marcha para que nosotros podamos lograr pues lo que nosotros individualmente con nuestra propia fuerza, nuestro cerebro, nuestra fuerza, no lo podemos hacer, tiene que ser orquestado por el Señor. Entonces, aquí estamos viendo que, terminamos la clase anterior viendo el asunto de la construcción del reino equivocado. Y eso es lo que ocurre pues con el sistema que se está promoviendo. Y les comenté la semana pasada acerca de Clarence Larkin, este señor. Les voy a dar muchos eruditos, no solamente en el campo pues cristiano sano, sino también en el otro campo. Entonces, nota que aquellos que están involucrados en la construcción del reino ahora, porque eso es lo que está sucediendo, en realidad no están construyendo el reino de Dios, sino el reino del anticristo. O sea, cronología de los eventos propuestos por la Biblia, sabemos que antes de que venga el reino milenario del Señor Jesucristo tiene que pasar por la tribulación. Y antes de la tribulación la iglesia tiene que ser arrebatada. Pero antes de la iglesia ser arrebatada viene una apostasía increíble dentro de la iglesia. Y después de eso es levantada. Entonces vemos que Clarence Larkin explicó que cuando la iglesia entra en una alianza con el mundo, que es lo que tiene que hacer para poder a la faz de la tierra, que ellos dicen que ya está siendo orquestado desde el cielo y que nosotros somos los peones o somos el ejército de Dios que están cargados con el asunto de promover el evangelio para que el reino de Dios esté aquí ya en la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos que el fin de tal alianza que ellos están haciendo va a ser un régimen político religioso que va a pavimentar el camino para la revelación del gran líder religioso político de Satanás, que es el superhombre, el anticristo. Entonces, eso se va a lograr solamente cuando la iglesia salga. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que propone el sistema a través de este asunto de las emociones es que ellos sí hablan del evangelismo, sí evangelizan, pero ahí se queda la persona involucrada en un sistema que no le permite crecer. ¿Okay? Y ellos dicen que si ellos hacen suficiente evangelismo, entonces viene el reino de Dios, porque de eso se trata. Pero en una de las conversaciones que tuve con Cito, precisamente Cito usé una observación muy interesante de que el momento máximo de evangelismo mundial se va a dar en el transcurso de la tribulación. ¿Se dan cuenta? O sea que ese asunto que ellos dicen que si nosotros evangelizamos al mundo va a venir el Señor Jesucristo, no es así. ¿Por qué? Porque es en la tribulación donde va a haber la máxima cantidad de evangelismo físico, vivo. Nosotros lo vamos a, no nosotros, sino los que están en la faz de la tierra lo van a ver. Entonces es muy interesante. El próximo reino en el horizonte, entonces, en el reloj cronológico, pues en la cronología de la revelación, no es el reino de Dios, sino el reino del anticristo. El reino del anticristo se ejecuta en el transcurso de la tribulación. Y solo después del reino malvado del anticristo
que este sea derrocado personalmente por el Señor Jesucristo, es que el reino mesiánico comience y llegue a ser una realidad aquí en la faz de la tierra. Entonces tenemos, si vemos la cronología de los eventos históricos, entonces sabemos que eso que ellos están proponiendo no puede ser, porque el reino no va a venir sino antes, sino hasta después del periodo de la tribulación. Pero en su teología ellos dicen que no va a haber tribulación y que no va a haber milenio, porque ya está aquí. O sea, ciertos de ellos dicen que sí va a haber milenio posteriormente, con nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, pero aquí se está implementando el reino ahora. Entonces, esa cronología básica revelada divinamente enseña que lógicamente que estos que se involucran en la construcción del reino en la edad presente de la iglesia no están construyendo el reino de Dios, debido a que el reino de Dios solo puede venir después de que el reino del anticristo haya sido abolido por Dios. Entonces tenemos que tener esa visión clara en nuestra mente, que es imposible que ocurra lo primero en el calendario de ellos sin que antes venga lo que tiene que venir cronológicamente en el calendario divino. Entonces, terminamos la clase anterior notando que el erudito Clarence Larkin hace casi un siglo atrás dice que si la teología del reino ahora llega a tener ventaja en la iglesia, va a confundir el propósito original de Dios para la iglesia en por lo menos 5 áreas fundamentales. En eso terminamos y a mí me parece que son muy importantes y por eso se las quiero dar de nuevo. 5 áreas muy importantes cuando ellos tratan de hacer esto. Primero, la iglesia ya no se va a ver simplemente como un peregrino pasando aquí en el dominio de Satanás, que es la tierra, que Satanás gobierna todos los países del mundo, sin excepción, porque él es el que tiene dominio. En vez de eso se ve como si estuviera en su casa en el mundo, dentro del sistema cósmico. Segundo, la iglesia va a comenzar a abrazar el evangelio holístico, que se enfoca en alterar las estructuras sociales en vez de la salvación de las almas. O sea, que es arreglar el mundo como se encuentra, acabar con qué, con la discriminación, acabar con el hambre, acabar con la pobreza, acabar con ciertas cosas que no le parece a la iglesia que deben ser, porque el reino de Dios no va a permitir eso, el reino de Dios es perfecto. Entonces ellos están tratando de imitar eso. Y tercero, dice que la iglesia va a forjar alianzas con grupos que no comparten sus convicciones bíblicas fundamentales, para de esa forma fomentar la alianza política necesaria para acomodar a la agenda del reino ahora. Porque esa es la agenda. Ellos dicen que el reino ya está aquí, entiendan el asunto. Ellos dicen que el reino de Dios ya está en la faz de la tierra y que está siendo orquestado desde el trono de David en el cielo a la diestra del Padre. Entonces, el punto número 4 que les sigue es que la iglesia también va a cesar de enfatizar la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque ya se está cumpliendo, no necesitan hablar de cosas del futuro, lo que tenemos que hacer es evangelizar al mundo. ¿Me cuento? Entonces ellos, en esa teología, así como la dialéctica pues, religiosa, ellos están cambiando las definiciones y echando afuera un porcentaje alto de lo que se encuentra en la Biblia. 33% de la Biblia habla de los eventos escatológicos y todo eso está, claro, está cementado en el Antiguo Testamento porque los eventos escatológicos tienen que ver con Israel. O sea que los 7 años y los 1000 años tienen que ver con Israel. Entonces, si tú echas abajo eso, entonces la progresividad de la revelación divina la echas afuera, porque ellos están pues en otro sistema completamente diferente. Entonces, quinto, la iglesia va a involucrarse con la construcción del reino de Satanás en vez del reino de Dios. Lo que está preparando es la venida del anticristo, a través de lo que nuestro Señor mismo le pidió al pueblo de Israel que no hiciera, y estoy hablando de esta palabra del sincretismo, ¿verdad?, que le dijo que él no quería que su país se metiera con el paganismo para nada, que no admitiera absolutamente nada del paganismo en Israel. Ahora eso es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia fue llamada para dar el evangelio, pero ahora se está metiendo con el mundo, o sea, está haciendo estos pactos con el mundo y lo que está permitiendo es que el sincretismo vaya diluyendo la iglesia y vaya fermentando toda la masa. Bien, entonces ahí culminamos la clase pasada. Y ahora lo que quiero es darles los resultados de ese procedimiento que ellos tienen del reino ahora. Ahí lo que primero que vamos a ver es la manía carismática y la teología del reino ahora. La manía carismática, yo he conocido personas que están en el movimiento carismático y son cristianos, o sea, ellos no niegan al Señor Jesucristo, pero son personas sumamente emocionales, son los que están en estas iglesias que tienen unas músicas increíbles y todo es emoción, todo es emoción. Entonces, mucho lo que vemos en la tal llamada televisión cristiana no se parece a un tipo de cristiandad normativa en la iglesia. La mayor parte de los creyentes practican el día de hoy en nuestra nación
o en el mundo. Tristemente, entonces, lo que podemos ver es lo siguiente. Permíteme hacer un pequeño cambio aquí porque es necesario que lo haga. El enfoque entonces de lo que estamos viendo tristemente cae en las franjas del movimiento carismático. Ese enfoque que se da en la televisión. La mayor parte de los programas de la televisión tienen que ver con este asunto de las curaciones y de las cosas espectaculares, ¿verdad? Ustedes lo han visto y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero así es. Tanto el evangelismo de poder, esa que les estoy diciendo es un título, es una palabra, ellos le llaman Power Evangelism en los Estados Unidos, el evangelismo de poder, ¿okay? Del poder. Y el Evangelio de la Prosperidad es el segundo. El del Evangelio de la Prosperidad se da mucho no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en Sudamérica. Es el que se predica muchísimo y los rasgos son comunistas en todo lo que ellos dicen. Pero de todas maneras, esos son los dos empujes que existen, el evangelismo de poder y el evangelismo de la prosperidad. Y estos representan tales franjas de la teología del reino ahora. Entonces, aún así, lo que la mayor parte de las personas no se dan cuenta es cómo estas construcciones teológicas al final están arraigadas en la teología del reino ahora. De ahí emana todo esto. Entonces, si nosotros sabemos que es el asunto de la teología del reino ahora, nosotros nos damos cuenta que estos movimientos que se encuentran en las otras iglesias nacen de ese movimiento. De ahí comienzan a partir. Una vez que tú mezclas la base, que tiene que ver con ¿qué? Con la metafísica cristiana, con la epistemología cristiana. Tú mezclas eso, le pones algo nuevo, aunque sea 1%, comienza eso a echarse a perder, que es la levadura, que comienza a difundirse y causa cambios. ¿Cómo son los cambios? Yo les he hablado de la dialéctica, de la tesis, de la antítesis y la síntesis, ¿verdad? Así poco a poco se va haciendo el cambio dentro de la iglesia y, claro, ustedes tienen que entender, por ejemplo, lo siguiente, que esos cambios no son de la noche a la mañana, esos son cambios, eso es como cambiar un barco de petróleo, que el barco de petróleo tiene el aleta que, ¿cómo se le llama la aleta del barco? Tiene un nombre especial, que es la que le guía en la parte de atrás el barco. Bueno, el timón está arriba, la aleta es la que está en el agua y claro está, hace esto y el agua le pega y va para un lado o va para el otro. Bueno, para que ese buque haga un cambio se requiere una cantidad de tiempo. Tienes que tener mucho tiempo porque primero que el peso es mucho y tiene que empujar mucha agua para que comience a rotar. Y eso es lo que les estoy diciendo con la iglesia. Estos cambios no ocurren así nomás. Se demora mucho tiempo. Entonces hay personas eruditas en la materia que proponen estos cambios, se reúnen y hacen una serie de cambios diminutos y poco a poco pues ese mismo grupo de personas pasan 20, 30, 40 años y comienza ¿a qué? A morirse. Vienen otras personas que ahora van a leer lo que ellos hicieron, entonces comienza a dar otro empuje adicional. Y así sucesivamente, y poco a poco se va moviendo y le van dando la vuelta a este asunto para que ya no vaya al destino que tiene que ir, sino se va para otro lado. Y eso es el asunto del reino ahora. Todo está arraigado en esa teología del reino ahora. Y claro está, es una mala interpretación de lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Entonces, también vemos el asunto de las señales y de los milagros. Señales y milagros. Bueno, eso es algo que al pueblo le interesa muchísimo. El pueblo ellos van a iglesias donde hay señales extraordinarias y milagros. ¿Quién no quiere que le haga milagros? Que lo curen de una reuma, que lo curen de una pierna mala, que lo curen del cáncer, que lo curen de esto, que lo curen de aquello, ¿verdad? Entonces ellos van como el último de sus recursos, van a estas iglesias para que les haga. Y la emoción que corre por esos lados es tremenda. Y en estas iglesias se ha demostrado que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que son parte de la iglesia, parte de las personas que van de iglesia a iglesia a diferentes lugares, que son los enfermos, los lisiados, los que no pueden caminar, los que entran así, y de repente, ¡pah!, botan todo lo que tenían porque le pegó y se cayó y lo agarraron y lo hicieron y la gente, ¡ah! Entonces, ¿qué hace con eso? Esquilman al pueblo cristiano, porque ellos sí creen en el Señor Jesucristo, para sacarle el dinero por la emoción, etcétera, etcétera. ¿Qué tan grande es tu fe? Porque eso tiene que ver con tu fe, con el conocimiento que has adquirido de este sistema y la fe que tienes en el sistema. Y tu fe es medida ¿con qué? Con el billetoski. Más fe, más billete.
Entonces, si tienes fe, bueno, si no tienes dinero, dame tus anillos, hay tarjetas de crédito para que tú puedas darle a la iglesia, etcétera. Se olvidan de que la iglesia, la palabra dice que no le debas nada a nadie, no te metas en deudas, ¿ok? Sí me explico. Entonces, todo lo que está sucediendo está al revés. Eso es lo que está pasando con este movimiento. Y lo que ocurre posteriormente es que estas personas pasan un periodo de tiempo y se ven tilmadas después. Esto es un negocio y esas ovejas son descarriadas. ¿Por quién? Por los pastores que las están esquilmando. Entonces ya no regresan más. ¿Pueden crecer esas personas? No, ven a la cristiandad como una trácala. Eso es una sacadera de billete, ¿se dan cuenta? Entonces todo esto es parte de ese movimiento que va mermando a la iglesia, mermando a la iglesia, mermando a la iglesia. Entonces vamos a ver el asunto de las señales y de los milagros. Más allá de los cambios que les he mencionado hasta el momento, aún existe otra área de cambios monumentales en la vida de la iglesia que va a ser acomodada a medida que la iglesia abrace la teología del reino ahora. Y eso es lo que está pasando, señoras y señores. Solamente en iglesias bíblicas que se apegan a la teología propuesta por el Antiguo Testamento, que nos habla acerca del periodo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de la pretribulación, que es el campo de nosotros. Nosotros creemos que la tribulación va a venir solamente después de que la iglesia sea levantada, porque la iglesia no va a pasar por esos eventos extraordinarios que hablan de la depuración del pueblo de Israel más la eliminación del sistema cósmico de Satanás. Entonces, esta área se relaciona al movimiento actual de las señales y milagros, del reino ahora. Ese movimiento que ustedes ven pertenece a ese campo. Y dentro del cuerpo de Cristo hoy en día existe un debate interno concerniente a la perpetuidad de los dones espirituales. Y, claro está, los sesionistas. ¿Quiénes son los sesionistas? Los sesionistas somos nosotros, ¿okay? De paso, ese es el campo en que nosotros abrazamos. Que nosotros decimos que ciertos dones espirituales han cesado, ya no existen, ¿okay? Porque la misma palabra de Dios nos los deja saber, pero ellos tergiversan el asunto y dicen que sí existen. Entonces, los sesionistas mantienen que los dones de revelación, tales como la profecía, el conocimiento, lenguas, interpretación de lenguas, etc., y los dones de confirmación que confirman la autoridad de la persona que los está haciendo, ¿verdad? Tales como los milagros y sanaciones, cesaron con el cierre del canon del Nuevo Testamento en la conclusión del primer siglo, mientras que los dones de edificación, tales como de enseñanza, misericordia, dar, liderazgo, de pastor y maestro, permanecen, ¿okay? Evangelismo. Pero, por el otro lado, los cristianos de la variedad de los carismáticos y pentecostales permanecen firmes en su convicción de que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento están en operación y funcionando dentro del cuerpo de Cristo el día de hoy. ¿Okay? Recuérdense que estos dones estaban ahí para establecer cierta autoridad y era para dejarle saber a la iglesia que había llegado el tiempo en que el Espíritu Santo había sido dado, ¿okay? A la iglesia. Entonces, ya les voy a dar más información para que lo tengan nítidamente en sus mentes y de nuevo no ser tilmados, porque nosotros tenemos que entender esto y para entenderlo hay que estudiarlo, no hay otra manera de verlo. Entonces, mientras que yo personalmente permanezco en el campo sesionista, sigo teniendo amistad con ciertas personas que están, pues, que son hermanos y hermanas, pues, en el otro lado de la línea teológica divisoria, que están en el campo de que existen estos dones y que estos dones todavía están vigentes. No causa que yo me despegue de ellos como persona, como cristiano, ¿verdad? Pero sí los tengo en el lugar que le corresponde. Pero eso no quiere decir que no son mis hermanos en Cristo, porque ellos sí creen que Jesucristo murió en la cruz por ellos para salvarle la vida. O sea que esa parte sí la tienen. El punto de contención que les ofrezco es en contra de un tipo de hiperpentecostalismo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Ese contiende que las señales y los milagros son una necesidad absoluta para poder ganar a alguien a Cristo. Entonces ahí está la diferencia, que ellos dicen que eso es imperativo tener esos dones para que pueda salvarse una persona. ¿Okay? Y que esa es la señal de la salvación de la persona. Si no hablas lengua no estás salvo. ¿Me explico? Y que tienes que tener ese emocionalismo para estar salvo. Entonces, a ese acercamiento muchas veces se le refiere como el evangelismo de poder. Porque si tú tienes esas señales, tú tienes el poder de Dios para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, tal hiperpentecostalismo pone tal énfasis en los dones de confirmación y revelación.
¿ok? Ya hemos visto que los de confirmación confirman la autoridad del individuo y la revelación tiene que ver con este asunto de las lenguas, etcétera. Y así como la necesidad también de los dones acompañantes de señales y prodigios, que pasa por una transición de ser un tema a ser el tema central. El asunto es que ellos toman eso y ese es el tema central de su evangelismo. Que ahora el Espíritu Santo puede permitir que ese evangelio llegue a la persona y se salve de todas maneras. ¿Emoción o no emoción? ¿Okay? Porque ahí, recuérdense que Dios quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez que tú crees que el Señor Jesucristo es tu Salvador, por X motivo tú crees que, bueno, ya estás salvo. El problema es que de ahí en adelante, con ese sistema, pues no creces, porque te jalan a ese lado y entonces es todo emoción. Hasta que posteriormente, años más adelante, te das cuenta de que, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces eso causa, porque es lo único que conocen, entonces ellos creen que todo lo demás es igual. Esto es un negocio. Muchos de ellos regresan a la iglesia madre, si le podemos decir de esa manera, porque se dan cuenta que aquí es esto, me están esquilmando, pero resulta que la iglesia católica también tiene el movimiento carismático dentro de ella. Es más, hay muchas cosas que existen dentro de la iglesia católica. Bueno, a pesar de que no todos los pentecostales son teólogos del reino ahora, porque no todos se adhieren a la teología del reino ahora, es interesante entender que lo descrito como hiperpentecostalismo está arraigado en la teología del reino ahora. Y esa es nuestra contención, pues. Y la razón por la cual tenemos ese nexo entre el reino y las señales y prodigios es muy simple. Quiero decir, ¿por qué? Porque ellos abrazan esa teología. Bueno, porque el reino profetizado va a ser un tiempo de milagros sin precedentes, de señales y prodigios sin precedentes. ¿En la época de quién? Del reino milenario. Eso es lo que va a existir. Por ejemplo, acerca del reino venidero, Isaías predice lo siguiente. Fíjense lo que va a ocurrir en esa época. Ahora, si está, ustedes que ya han estudiado este asunto, si se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿okay? ¿A quién se refiere? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel, porque en esa época no se conocía la iglesia, esto le pertenece a Israel. Entonces, esto va a estar ejecutándose y efectuándose en el tiempo que le pertenece a Israel. Y el tiempo que le pertenece a Israel, hay dos tiempos que vienen en el futuro. La 70ª semana de Daniel, que es la semana de la tribulación de Jacob, y el reino milenario. ¿Okay? Entonces el asunto es ubicar esto en el lugar que le corresponde. Pero fíjense lo que dice entonces Isaías. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque las aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¿Okay? Estamos hablando ya del reino milenario, porque esto no va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. ¿Okay? Es en el reino milenario del Señor Jesucristo que eso va a ocurrir. Ahora, yo me imagino, ustedes pueden pensar que en ese tiempo de tribulación tan extraordinario donde mueren 6.000 millones de personas, es muy posible que los que entran físicamente al reino milenario están cojos o tienen problemas con los ojos o tienen algún problema porque estas personas han pasado por un periodo tremendo. ¿Okay? Y ahora Dios pues los cubre inmediatamente y en el proceso del reino milenario eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si el reino, que es un tiempo predicho acerca del futuro lleno de milagros, sin precedentes, ahora está presente en la faz de la tierra, como ellos dicen, entonces es una época de milagros sin precedentes. Y por eso ellos empujan esos milagros en la televisión, por dos partes. Primero porque les conviene de esta forma, porque es un negocio. Una vez que estás metido en la televisión, estás en un negocio tremendo. Recuérdense que la televisión no es gratis, les cuesta un chorro de billetes. Entonces ya cambian del evangelismo al billete. Le estás robando a Dios, eso es lo que más le está robando a Dios. Usted tiene que hacer, que crees o no crees. Ellos inventan una serie de cosas que psicológicamente atan a la persona para que caiga. ¿Me explico? Ahora ellos manejan, tienen jets, manejan carros de lujo, tienen mansiones, tienen una cantidad de cosas impresionantes. Yo les he enseñado mansiones de personas que están en ese sistema, ¿verdad? O sea que ellos están metidos ahí por el dinero, están ahí porque es un negocio. Y claro está, las personas que son inteligentes también dicen, no, eso es un negocio. Yo he hablado con médicos, yo hablé con un médico nicaragüense que me dice, tú eres pastor, qué bueno el negocio, yo quiero participar en ese negocio, ¿cuánto vamos para abrir una iglesia? Así me dijo, o sea, porque es descarado el tipo ya, porque eso es lo que escucha y se da cuenta de que es un negocio. ¿Okay? Ahora es interesante que ese mismo doctor era un doctor que era jalero como él solo,
Ese era puro billete, no le interesaba nada sin billete. Entonces está pendiente del billete. Pero bueno, de todas maneras, eso es lo que él dice, porque eso es lo que ve en la televisión. Es un negocio. Y cualquier persona que tiene cinco dedos de frente se da cuenta de que es un negocio. Es un negocio. O sea que, claro está, le da un nombre pésimo a la cristiandad. Entonces, lo que tenemos que ver es que de hecho estos milagros deben ser primordiales, de mayor importancia, así como el epicentro de toda la actividad ministerial de la iglesia. Eso es lo que el reino ahora propone, porque si están en el reino ahora, entonces tienen que haber milagros. Milagros por todos lados. Es más, los milagros ya no se pueden llamar milagros porque milagros es una cosa rarísima que ocurre de vez en cuando. Pero aquí los milagros son todos los días en la televisión. No importa a qué horas tú pongas el canal, ¡pam! Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Entonces no son milagros, porque milagros son muy esporádicos, muy raros, son cosas extraordinarias que ocurren, ¿verdad? Pero ese es el motivo por el cual ellos lo ponen, porque ellos parten de esto, ¿verdad? Para decir que ya en la iglesia eso está sucediendo, porque ya el reino está siendo implementado en la faz de la tierra. Muy interesante entonces la toma que ellos tienen de los eventos. Entonces, tal hiperpentecostalismo se puede encontrar en la mentalidad y actividades de los movimientos de la viña. Así se llama el movimiento, la viña. Esto es un movimiento que está tomando una fuerza tremenda. Ya están en varios países suramericanos, están en varios países del mundo. Ustedes pueden ir al internet y ponen ahí el movimiento de Vineyard. El movimiento Vineyard le llaman ellos porque sale de aquí en los Estados Unidos y sale desde... Este movimiento sale desde California y tiene varios artistas de cine que estuvieron metidos en esto. En inglés se llama The Vineyard. En inglés se llama La Viña. El movimiento de la viña. ¿Okay? Y de eso les voy a hablar ahora. O sea que cuando le digo la viña estoy refiriéndome a ese movimiento específico de ese matiz pues, del pentecostalismo que propone una serie de cosas basado pues partiendo de aquí. Entonces, estas son las actividades y la mentalidad del movimiento La Viña. Mientras que no les pinto el asunto con una brocha gruesa, ¿verdad? Porque la brocha gruesa le caería a todas las personas que están en el movimiento de La Viña, porque, claro está, no todos los líderes o miembros del movimiento de La Viña pueden ser clasificados como hiperpentecostales. Hay unos que dicen, como todas las cosas, uno dice, no, eso está un poquito dudoso, yo no quiero meterme en eso, pero sí me interesa el asunto de plantar iglesias, sí me interesa el asunto de dar el evangelismo, el evangelio de la salvación, ¿okay? Porque reconocen que ese es el llamado, para eso nos llamó Cristo, para dar el evangelio. ¿Okay? De eso no se pueden escapar, no nos podemos escapar ninguno de nosotros, estamos aquí para dar el evangelio, esa es la gran comisión. Entonces, si podemos decir que una fuerte dosis de pentecostalismo existe dentro del movimiento de la viña. ¿Okay? Ese movimiento de la viña tiene este asunto. Y ahí la palabra clave es hiperpentecostalismo, que no lo puedo pronunciar, pero ya ustedes saben de qué se trata. Entonces, yo quiero darles a ustedes personas que están metidas en esto, pues, porque tenemos que ver quién los funda y cómo es que comienza su desarrollo. Es interesante que este señor John Wimber, así se llama, Wimber, el fundador del movimiento, fue fuertemente influenciado por la teología del reino ahora. ¿Okay? Él mismo lo declara. De acuerdo con la propia concesión de John Wimber, él derivó mucho de su punto de vista de la teología del reino ahora de George Ladd. Así se llama el señor que lo hizo, que es proponente del movimiento del reino ahora. George Ladd enseñó un punto de vista llamado el premileniarismo histórico. Qué interesante el uso de esa palabra. Porque deben sacarle en la mente de ustedes algo muy interesante. ¿Okay? Que estamos viendo los estudios que estuvimos haciendo, que tuvimos 17, 18 clases de ese estudio, donde nos damos cuenta que ahora la ciencia es histórica, ¿verdad? La ciencia histórica no es verdadera ciencia. Está basada en una serie de conjeturas hechas por los hombres porque no pueden ir tan atrás en la historia, porque nadie estaba ahí, no había ningún hombre cuando se hizo la creación. Entonces todo lo que ellos pueden proponer son conjeturas. Me parece que esto porque esto y esto, pero tú no lo puedes comprobar eso en un laboratorio, que es la verdadera ciencia comprobable pues con datos y números. ¿Okay? Entonces, y él utiliza este nombre de premilenialismo histórico. ¿Okay? O sea,
que aquí hay algo muy interesante. Entre otras cosas, ese punto de vista afirma la proposición de que el reino es ya presente, pero aún no. O sea, el reino está ya, pero no aún. O sea que es hasta una contradicción de términos. Pero eso es lo que ellos proponen. Esa es la parte de lo que ya está presente, pero aún no está presente. O sea, estás o no estás. Pero ellos dicen, ya está, pero no está en su pleno fulgor. Pero ya está vigente y ya está funcionando. Entonces hay que mantener también eso en mente porque es parte esencial de lo que estamos tratando. Mientras que contendía que de alguna forma el reino terrenal va a ser finalmente cumplido en el futuro con el reino milenario de Cristo, que nosotros sabemos que eso va a ser, que se va a cumplir con el reino de Cristo. El reino también ya ha sido inaugurado en una forma espiritual en la edad presente. Esto lo hemos visto de otros puntos de vista, pero eso es lo que ellos proponen, que ya espiritualmente esto está en vigencia, que ya se está llevando a cabo y que nosotros estamos aquí para asentar pues al reino de Dios, que es con nuestra labor que finalmente va a pisar aquí tierra el Señor Jesucristo. ¿Me das cuenta? Pero resulta que la iglesia va a ser llevada de aquí, no va a estar aquí, o sea que lo que estás haciendo es, estás preparando el próximo evento histórico, escatológico, que es el reino del anticristo. Eso es lo que tú estás haciendo con ese tipo de labor. Pero claro está que ellos no se dan cuenta y niegan el asunto. Pero de todas maneras, pues veamos pues la evidencia que existe, que es muy contundente de paso. Mientras que entonces el reino ya ha sido inaugurado, es lo que dice, en una forma espiritual en la edad presente. Y George Ladd mantenía que en estos momentos Jesús está sentado y gobernando en el trono de David en el cielo, orquestando esta forma presente espiritual del reino. O sea que desde arriba él está mandando a sus hijos a que de alguna forma u otra establezcan el reino. Con alianza, con hombres, pues, como lo están haciendo porque no hay suficientes cristianos para llevarlo a cabo. Entonces, como les dije anteriormente, no todos los carismáticos y pentecostales aceptan la teología del reino ahora, que no podemos pintar con la brocha gruesa. Pero John Wimber fue un proponente fuerte de este y fue muy explícito en vincular su creencia en las señales y milagros modernos del día de hoy a una manifestación presente del reino. Claro, porque el reino tiene esa característica, ¿se dan cuenta? El reino milenario tiene esa característica. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Mira la siguiente declaración de John Wimber, pues, en su libro El poder del evangelismo. ¿Okay? Y aquí, ese sí se los tengo y se los voy a poner aquí en la pantalla. John Wimber, El poder del evangelismo. Este es el campo que les estoy presentando de la viña. ¿Okay? La viña, el movimiento de la viña. Dice lo siguiente. Ya yo estaba familiarizado con los escritos de George E. Ladd. Fue un profesor del seminario teológico de Fuller. Este seminario teológico de Fuller son los proponentes del reino ahora. Simplemente porque sea un seminario teológico no significa que el seminario está enseñándole a los que patrocinan o los que vienen a estudiar a ese seminario la palabra de Dios de la forma correcta. Porque en este caso ellos están presentando este tipo de cosas. Bueno, de todas maneras, pero no fue sino hasta que leí su libro Jesús y el Reino que me di cuenta cómo su obra concerniente al reino formaba una base teológica para el evangelismo de poder. Recuérdense que el evangelismo de poder, aquí es un título del sistema utilizado, evangelismo de poder. Entonces, a medida que leía la obra del doctor George Ladd y de nuevo los recuentos del evangelio, pues llegué a convencerme de que el evangelismo de poder, ahí está el título de nuevo, era para el día de hoy. El evangelismo de poder es el que tiene los señales y los milagros. Que ellos te van a hacer una señal y un milagro para que creas. ¿Okay? Ese es el propósito. Que tenemos un milagro tan grande y la televisión se presta, pues es un lugar que se presta para que muchas personas vean el evangelismo de poder. Porque si tú estás viendo la televisión y de repente ves una persona que no podía caminar o que tenía un cáncer y se curó, ¡wow! ¡Aleluya, Señor! Y creen en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Creen en el Señor Jesucristo. Ahora uno dirá, bueno, pero creen bajo un sistema falso, ¿verdad? Porque eso no es verdad lo que está pasando. Pero creyeron. ¿Okay? Dios utiliza todo, la maldad del hombre, para su gloria. Isaú, ¿se recuerdan de Isaú y de su hermano? ¿Ah?
¿Qué pasó con su hermano? Que se vistió, se puso lana en la piel, su papá estaba ciego, entró y lo tocó, hijo mío, y le dice, él le dice que era el otro hijo, ¿verdad? Y le dio la herencia, ¿correcto? O sea que Dios utiliza la mentira también del ser humano para proponer su plan. O sea, no es que él patrocine eso, sino que atrapa a la persona con su propia mentira. Entonces, es interesante. Aunque la persona le estén diciendo una mentira, de todas maneras el concepto esencial es que Dios sí hace milagros. ¿Sí o no? Ahora, que lo esté haciendo en esos momentos es otra cosa. Pero ellos creen que lo está haciendo y creen, bueno, creyeron. Pero ese es el evangelismo de poder. Lo que quiero es que ustedes entiendan el asunto del evangelismo de poder. Entonces, el movimiento de la viña abraza la manifestación presente del reino como parte de su filosofía general del ministerio. Eso es el empuje primordial de esta organización para que las personas pues crean en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, después vemos que el cometido o compromiso, no sé si lo tengo aquí, si aquí tenemos a George Ladd, el cometido o el compromiso de la teología práctica del reino de Dios es el valor fundamental central en la viña, el movimiento de la viña. ¿Okay? Cuando la viña habla acerca del reino, estamos hablando acerca del reino de Dios como una realidad dinámica que es el reino futuro de Dios irrumpiendo en el presente a través de la vida y ministerio de Jesús. Orquestándolo desde el cielo, nosotros estamos, según él, pues unidos de esa forma para hacerlo. Nosotros hemos sido comisionados para proclamar, eso es lo que él está diciendo. Nosotros hemos sido proclamados para comisionar las buenas nuevas del reino de Dios, siendo testigos del reino ya presente, pero aún no. Ahí está la otra parte interesante, que ellos dicen que ya está aquí, está siendo orquestado espiritualmente del cielo, pero aún no, porque todavía no ha pisado la tierra el Mesías. ¿Ok? O sea que ellos sí creen que el Mesías va a venir posteriormente, pero aquí la que tienen que estar al tanto es de la manera tan sutil que se presentan estas cosas y que no está de acuerdo a la Escritura. Porque tú comienzas de aquí y ya de aquí puedes lanzarse a otra plataforma. De este lado pasas para otro y ahí va el barco tomando pues poco a poco ese curso hacia otro lado. Porque una vez que tú aceptas eso, vas a aceptar todo lo demás que viene de eso. ¿Correcto? Porque esa es la base fundamental de ello. Entonces, dice, pues nosotros hemos sido comisionados para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, la cual es verdad, todos nosotros hemos sido comisionados, siendo testigos del reino, pero él dice ya presente, pero aún no. Entonces él ya le cambió el evangelio al reino presente, pero aún no. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta de eso? En palabras y en obras. Este entendimiento del reino de Dios es el motivo central que le da tanto la estructura como la definición a toda nuestra teología. Nosotros vemos al reino de Dios como el tema general e integrante de la Biblia. ¿Okay? Entonces ahí tiene pues lo que propone ese señor George Ladd, que es uno de los proponentes principales del movimiento del reino ahora. Y yo lo que quiero es que se familiaricen con el tema, no porque lo van a utilizar mucho, porque miren, nosotros a la final no vamos a estar en el dame que te doy con una persona que está en este campo. ¿Okay? Porque ellos van a aferrarse a su sistema. Lo único que nosotros queremos es saber nuestra posición y saber que es una posición sólida y que de alguna manera pues esa persona, recuérdense que lo único que necesita esa persona es venir a conocer la palabra de Dios para poder crecer. Ahora, este es un tema específico que estamos tratando el día domingo, como ustedes comprenderán, pero tiene que ver pues con la aplicación de los principios bíblicos a nuestra vida cotidiana. Pero también estamos estudiando el libro de Efesios, estamos estudiando el libro de Deuteronomio. ¿Okay? Aquí este es un estudio de tema, es un tema específico, mientras que en el otro estamos haciendo el estudio pues, de los libros mismos. Pero en este estudio del tema específico les estoy enseñando a ustedes el asunto de lo que es la levadura leudando toda la masa. ¿Cuál es el proceso que se está utilizando para que la levadura leude toda la masa? Ahora, este no es el único proceso, pero es uno de los procesos y es un proceso importante que existe, porque el reino de ahora es abrazado ya casi por el 80% de la iglesia. O sea que es un movimiento pero muy fuerte, pero yo no solamente se los digo, sino les demuestro pues con la escritura que aquí hay un error craso, monumental, pues, que conduce a las personas paulatinamente a ese lugar. ¿Al lugar de qué? Al lugar de no crecer y no conocer la palabra de Dios.
sino conocer segmentos que les conviene a ellos para promulgar su religión, su punto de vista. A nosotros nos interesa toda la Biblia, qué es lo que dice, cómo se perfila y dónde estamos nosotros dentro del plan, básicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar aquí y después en la próxima clase continuamos porque hay mucho, pero mucho más que hablar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y para conocer el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.